Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues Carlos 1302 nos trae a Show ya con la canción Crazy Night. Es un cover de Loudness. Tenemos, como siempre, a Keiko Terada. Tenemos a Miki Sango Igarashi, a Miki Mitan Tsunoda a la batería y Mika Captain Nakamura teclados y Satomi Senba al bajo. Así que formación de combate clásica. Sí. Fenomenal. Siempre es un placer traer a Shouya, así que gracias Carlos 1302 y bueno, ya sabéis amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de todas las reacciones y vamos allá. Crazy night! Oh, 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 oh. You can't see the sun where we're gonna rock and roll you. I'm gonna do you please. Keep you in the head all night. Yeah, you gonna go. Let me hear you shout and scream. You can't see the why where we're gonna look to value. I'm gonna do you please. Keep you in the head all night. Let me gonna get. Let me hear you all go wide. Nothing like crazy night. You are the king of the night. Nothing like crazy night. You are the king of MCA. Come on, MCA. 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 You have to see the sound. Now we're gonna rock and roll you. I'm gonna do the beat. Yeah, keep you in the place all night. Yeah, it's gonna get. Let me hear you rock and roll. Rock and roll, crazy night. You're the king of the night. Rock and roll, crazy night. You are the king. Buah, ¿qué pasa? Madre mía, si hago yo lo que acaba de hacer Keiko, me rompo la espalda en 8 partes. Sí. Me tienen que operar y ponérmela ahí como un puzzle, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Este grupo en directo creo que es toda la esencia de cómo es Shouya. Sí, lo que pasa es que el sonido yo creo que, aunque sea del directo, no se escucha al público, ¿no? Eh, mm, Debe ser añadido luego mm, en postproducción, yo no estoy tan seguro, ¿eh? ¿no? Esto, bueno, es una actuación que creo que es de 2014. Creo que es de 2014. Puede ser. O por ahí anda la cosa, ¿vale? Es Sí. decir, no te lo puedo asegurar, 2014, 2015, pero bueno, hace ya algún tiempecillo. Yo escucho un sonido de directo puro. A ver, no siempre se escucha al Ya, ya, no, sí, sí, testigo. de directo se las escucha que están ahí en el directo, ¿Mm? pero no sé, cuando ha levantado así que le ha puesto el micro al público no se ha escuchado nada.
Que no sé, que lo mismo me estoy metiendo en un jardín, pero bueno. No, no, bueno, o simplemente han O lo capturado. han bajado, o no cogen al público ahí, No, no son tan escandalosos. yo lo que te iba a decir que lo mismo han cogido el sonido de directo de la mesa de mezclas y por eso captura el sonido del grupo y no del público, Ya, ¿vale? ya. Y se captura el sonido en directo, pero no del público, ¿vale? Bueno, Keiko, como siempre, es una frontwoman tremenda, una voz Sí, súper potente, con mucho carisma. Me parece que hace totalmente la medida de lo que puede ser haciendo un cover de Loudness. Y Loudness también es otro grupo que también tiene una intensidad tremenda, ¿no? sí, Son grupos que viven en el directo, creo yo, ¿no? Es decir, son grupos que se sienten muy cómodos teniendo el público delante. Eh, el estribillo es súper pegadizo, ¿no? Con ese Crazy Night y con los coros en este caso era de la teclista, ¿no? sí. Sí, efectivamente, de la De teclista. Nakamura, ¿no? Em, Efectivamente, de Captain Nakamura, correcto, porque claro, teníamos aquí la curiosidad de que había varias Mikis, Sí, sí, es que hay tres. había tres, entonces Y necesito, claro, y se han puesto apodos. claro, entonces recordemos, Sungo es La em, guitarrista, efectivamente Mitan, batería y Captain, pues teclados, ¿vale? Bien, más cosas que comentar. Los riffs de guitarra son eléctricos, sí, sí, son sí, son simples. arrolladores. Es el rock and roll que sin querer ya te está moviendo, ya Sí, está sí. cabeceando, sí. Precisos, reforzando la atmósfera. El bajo también está sonando muy bien. Está haciendo su línea independiente, no solamente se pega a lo que sería el apoyo de la batería, sino que de vez en cuando se sale. Semba está genial en ese sentido. Y la batería, pues, muy contundente, ¿eh? Contundente. Sí. ¿Vale? Muy fuerte, muy precisa, dando la energía que necesita el tema. Está, Y haciendo coros también. sí, efectivamente. Ahí la hemos pillado con la boca abierta. Es bastante técnica y tiene una ejecución impecable, ¿no? Entonces, creo que es una batería estupenda, la verdad. Y me gusta que es un grupo que sigue en activo. Así que fenomenal, fíjate, estamos en Sí, sí. 2025. Además que lleva unos añitos ya, ¿eh? Claro, claro. De hecho, que si llevan unos añitos, llevan 43 años. Sí, 44, 44, ¿no? 44. Cumplen este año. En 1981, madre mía, 81. 44 años, ¿no? Así que telita, ¿eh? Telita con las damas del heavy. Lo que... Cuando naciste tú, vamos. Efectivamente, efectivamente. Esta postura, ¿no? Decías tú. Esa, ¿eh? Tú Si ya. hago yo eso, además es que se ha doblado como el prospecto de un medicamento. Que dice, y encima al revés. Encima al revés, que seguro que si lo hace para adelante se toca los tobillos. A ver si me entera, ¿eh? Sí, 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 fenomenal. Me encanta. Venga, pues vamos a continuar.
qué pasada de solo de Sungo. am, Porque ha estado ahí imparable, desatada. Me ha encantado la agresividad del solo, Sí. aparte de lo bueno a nivel técnico. Y ha habido un momento en el que a Mitan le he visto ocho brazos. Ha empezado a liarse con los Y platos ahí al final, ahí y dices, he pero visto la estela de los brazos, pero ya no distinguía yo los brazos que estaban arriba que los que estaban abajo. madre mía, menudo final de canción. ¿Eh? Y Y de concierto, ¿no? sí, 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 total, total. Impresionante. Em, Qué energía tienen. ¿Eh? y sobre todo, cuando cantan el estribillo, me traslada automáticamente, mira que no sé la fecha de la canción original, ¿vale? Pero me traslada a finales de los 80, principios de Sí, los 90. sí. Es el típico estribillo de esa época, ¿verdad? De grupos heavies, ese Sí. espíritu, me refiero. Sí, Pero estupendo. total, además, ¿eh? Y se ha vuelto Fenomenal. a doblar como el prospecto ahí la tía. Madre mía, qué elasticidad tiene, ¿eh? Así que, bueno, fenomenal. Después, la contundencia con la que lo pesados que eran los riffs de guitarra junto con el bajo, ¿no? Con, con esa forma de ir manteniendo lo que es los acordes mientras iba cantando Taiko. Sí, Genial. y Captain estaba ahí también Sí, armonizando todo, sí, sí. No, así claro, Keiko, arropando, ¿no? claro, Keiko con una fuerza impresionante. em, la verdad es que le ha dado un espíritu increíble. Tiene muchísimo, muchísimo carisma como vocalista. Y qué detallazo con los que estaban en primera fila ahí, Ah, acercarles el micro ahí. les hizo cantar, ¿eh? Al final, mira, escuchaste al público aunque fuera directamente con el micro Sí, del disco. sí. Sí, Pero bueno, sí, además que a la chica se la ha visto aquí un poco corta como diciendo, ¿cómo? Y se ha claro, ido claro. corriendo ahí a... No, el único problema es que vayas a un concierto, te acercan el micro y no te sepas la letra, ¿no? Entonces quedas ahí, entras en pánico. hacer "Gol, gol, gol". Claro, Si nadie se va a fijar, ¿eh? alguna vez ha pasado. Eh, también es verdad que tú vas a veces a un concierto y no te sabes todas las canciones. Es imposible, ¿vale? Bueno, Sí, bueno, y depende, ¿eh? a ver, no digo de... Yo ir a un concierto que no me sepa las canciones, no hay... Nah, mm, no podría, ¿eh? sí, pero aunque sea un concierto de Maiden, tú no te sabes las Hombre, no. ciento y pico de canciones. Hombre, la letra a lo mejor no te la sabes. O sí, porque hay mucho fan por ahí. Sí, 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 sí. Pero claro, si vas a ir a ver a, no sé, yo que no he seguido mucho a Skid Row, por ejemplo, ¿eh? Mm, No voy a ir a un concierto suyo porque no me sé las canciones. ya, Y ya, no lo disfrutas igual, ya. ¿sí o no? Bueno, aquí tiene todavía más motivo porque era una versión y a lo mejor no se puede... No, pero la chavala cantaba, ¿eh? Sí, sí, El no, público no, ha la cantó. cantado, ha cantado. Además que era lo que estaban diciendo, lo estábamos cantando nosotros. Y sí, se pegaba enseguida. Bueno, fantástico, es un grupazo. Así que gracias, Carlos 1302 por traernos a Shouya. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlos están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recordar que hay más reacciones que ver y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente.
Adiós. Hasta luego.